en 1 de Samuel, capítulo 17, ya, versículos 38 al 40. Y allí vemos algunas figuras, algunas cosas interesantes. Es que le quisieron vestir a David con las vestiduras de un soldado. Y David fue vestido con la mejor, yo supongo que fue una de las mejores armaduras de soldado. Allí le pusieron un casco, pero de nuevito seguramente. Le dieron toda la coraza y cada elemento de su vestimenta. Le dieron una espada que probablemente no era cualquier espada, era una espada muy, muy importante porque tenían que derrotar al enemigo. Era David quien iba a ir al campo de batalla en representación de todo el pueblo, de todos los soldados que estaban allí también. Ninguno de ellos tuvo la osadía, tuvo la valentía que tuvo David de decir, yo voy a ir a defender al pueblo de Israel. ¿No? Todos sabemos esa historia. Entonces, ahí estaba Goliat alardeando con su tamaño, y todos le tenían miedo. Y David dijo, yo voy. Y le vistieron con esas armaduras, pero David comenzó a caminar y por supuesto le era imposible seguir, porque él no tenía la costumbre, no estaba habituado, nunca había practicado usar este tipo de vestimentas, de armas, cosas así, porque él era un pastor. Él pasaba en los campos, pastando a las ovejas, al ganado, y esa era su experiencia de vida. A veces nosotros queremos llenarnos, munirnos de una serie de cosas, de parafernalias para hacer nuestra vida cristiana y sepamos que no lo necesitamos. ¿Qué es lo que llevó David? Lo que él tenía, lo que era de él. Y Dios, cuando nos llama a hacer una tarea, cuando nos llama a un ministerio, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir lo que tenemos, lo que tienes tú, lo que tengo yo. No nos va a pedir lo que tienen otros. No nos va a pedir una cosa ideal, no, es lo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere que usemos. Y David usó lo que tenía, era experto parece con la onda, así que bajó al riachuelo y buscó, dice, 5 piedritas, ¿no? 5 piedras lisas, filudas seguramente porque eran las que le iban a servir para lo que él se proponía, y las guardó en su zurrón, que esa es una bolsa hecha de pellejo que usaban los pastores para guardar sus cosas, su comida, sus utensilios personales, y la llevaban colgada. En ese zurrón, en esa bolsita, él colocó las 5 piedras que había encontrado, piedrecitas chiquitas, ¿no?, que había encontrado en el riachuelo. Quiere Dios es que estemos siempre parados en los fundamentos, en los cimientos de la vida cristiana. ¿Cuáles serían esas 5 piedritas que escogió David? Tenían una relevancia muy grande para esta tarea que iba a hacer David. La tarea era enfrentar al enemigo. La Biblia nos dice que el enemigo se viste de ángel de luz. Se presenta como alguien perfecto, como alguien de Dios. El enemigo es astuto. El enemigo no va a ir diciendo, soy el enemigo. Él va a decir, soy el amigo. Él va a decir, yo soy. El anticristo tiene esa personalidad en la Biblia, ¿no? Entonces, sepamos que el enemigo siempre va a llegar a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, a nuestra familia, para intentar derrotarnos, para intentar avergonzarnos, para intentar frustrarnos como cristianos que somos. Y él va a adoptar diferentes caras, diferentes presentaciones. Y no se va a presentar nunca, yo diría, como alguien malo, ¿no?, como alguien de terror. A veces piensan que esas máscaras de terror, el diablo. El diablo se presenta como la persona más bonita, más agradable, más pacífica, más buena del mundo, bonachón, ese señor tan querido, esa mujer tan simpática. Así se presenta el diablo, el enemigo. Y alardea. ¿Y quién podrá derrotarlo? Entonces, ¿cuáles son los cimientos de la vida del creyente? Entonces, y yo quiero usar esta idea de las 5 piedritas para hacernos pensar, a ver, si debe haber 5 elementos en la vida que son fundamentos, que son los cimientos de la vida del creyente, ¿cuáles son esos 5? ¿Con cuántas piedritas derrotó David a Goliat? No, derrotó con una, pero se llevó 5. Esos 5 están, digamos, para hoy día por lo menos están representando los 5 cimientos fundamentales, básicos de la vida del creyente.
Y este es el primero. Con esta primera piedrita derrotó al enemigo. No fue necesario siquiera usar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Solo con una ya bastaba. Pero qué importante que tengamos las 5 en la bolsa, ¿no? Esta primera piedra es la palabra, la interacción con la palabra. Lo importante es inquirir la palabra, ¿no? Tomar la palabra por la fuente que fuera. Si es por la lectura, genial. Pero si es por el oído, perfecto. El Salmo capítulo 1, versículo 2, el hincapié que pone la enseñanza sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra. Y ese meditar tiene 3 partes, diríamos así. Uno es la adquisición de la palabra, ¿no? Y como dijimos, podemos adquirir la palabra por la lectura, por el oír o por otras formas, ¿no? Tenemos que recabar la palabra. Eso es importante, ¿eh? Una es la adquisición, otra es el aprendizaje o digamos, el efecto que va a causar, porque yo adquiero la palabra y esa palabra va a hacer un efecto en mi vida. Me va a decir algo, me va a decir estás mal, estás actuando mal, me va a decir estás yendo por mal camino, o me va a felicitar, me va a decir sigue adelante, o esto que estás diciendo está equivocado, me va a corregir, me va a exhortar, me va a pulir, va a hacerme crecer, ¿ya? Y el tercer elemento es la enseñanza de la palabra, ¿no? Tenemos que aprender a compartir, enseñar, transmitir a otros esa palabra. Entonces, el poder de la palabra es lo que realmente va a ser nuestra vida. ¿Qué venció al enemigo? La primera piedra, la palabra. Vamos con la segunda. Efesios 6, 18. La oración también ha sido muy mal entendida en muchas congregaciones. Lamentablemente, la gente piensa que orar es pedir. Y orar no es un sinónimo de pedir. Se puede pedir y se pide muchas veces en la oración, pero no es algo para pedir, es algo para dar. La oración, cuando nosotros oramos, le estamos dando al Señor nuestra voluntad, le estamos dando nuestra adoración, le estamos dando nuestra obediencia, le estamos dando nuestro tiempo, le estamos dando nuestra dedicación, nuestra búsqueda. Y qué lindo poder pedir, sí, pero no pedir para nosotros, sino para pedir para otros. Pedir para interceder por otros. Dios se encarga de nosotros. Y orar es muy importante porque orar no es un rito, es una experiencia de compañía, de comunión con el Señor. Desde cuando estamos orando en la calle, en la iglesia, en la casa, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, lo que estamos haciendo es dialogando con nuestro Señor, estamos compartiendo con Él las cosas que nos suceden, los pensamientos, los enojos que a veces tenemos que pasar y cosas. Y Dios se agrada en eso. No es que tenemos que informarle a Dios qué es lo que nos pasa y qué es lo que necesitamos, porque Él sabe todo. Él sabe todo. Pero la razón por qué Él puso la oración como parte de la vida del creyente es porque es la manera más directa de que nosotros podamos estar en contacto con Él cada día, en comunión con Él. Entonces, esa es la segunda piedra, ¿no? Orar, una iglesia que ora, una familia que ora, una persona, un discípulo que ora todo el tiempo sin cesar, es alguien que está entrando en una comunión continua con Dios, contándole a Dios cosas, explicándole a Dios cosas, y no está pidiendo, salvo ciertas circunstancias, ciertas urgencias, pero como dije al principio, pidiendo para que otros sean bendecidos. La intercesión. Vamos con la piedrita número 3, que también es muy, muy famosa, muy conocida. ¿Ya? Este está en el libro de Hebreos 10:25. No dejándonos de congregar, ¿no? De estar reunidos. Congregar no significa meramente ir a un culto. Congregar significa ser parte de algo, participar, pertenecer. Congregar es estar de acuerdo. No es que tengamos todos el mismo punto de vista. Diferimos en opiniones, en perspectivas, pero al final nuestro criterio se unifica porque perseguimos lo mismo, perseguimos adorar a nuestro Dios, perseguimos que la salvación llegue a la gente, perseguimos que los creyentes crezcan, maduren, sean edificados en las cosas de Dios.
perseguimos los mismos objetivos. Congregarse es eso. No es como algunos piensan ir a un culto y no, yo ya me congrego. No es ir a asistir a un culto. La iglesia fue instituida por Dios para que seamos una familia los de la iglesia, para que podamos conocernos, intercambiar, chocar, enojarnos, aprender a madurar, aprender a soportarnos, a perdonarnos, a tolerarnos. Dios quiere grupos de personas en donde haya una interacción y por eso esas personas crezcan, se edifiquen. El cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se edifica en base a la vivencia, a la interacción, practicando las cosas de Dios. Solo ahí es posible aplicar esos conceptos bíblicos. Así que congregarse va más allá de ir a un culto, por favor. Pero qué importante es la congregación. Siempre debemos priorizar. Vamos con la piedrita número 4, Mateo 25, 40. Está hablando Jesús, dice, me visteis desnudo, hambriento, en la cárcel, enfermo, me visitaste, ¿no? Pero ¿cuándo te hemos visto así, Señor? Y le dice, cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hiciste. Ustedes saben que Jesús enseñaba, Jesús oraba, pero había una actividad a la cual él dedicaba mucho tiempo durante toda la semana. Él toda la semana estaba con los necesitados, con los enfermos, con los pobres, con los presos, con los postergados de la sociedad, con aquellas personas olvidadas. Él estaba con los necesitados. Si realmente nos queremos llamar cristianos, no podemos eludir esta parte. El creyente vive lo que Jesús es. Así como disciplinamos nuestra vida para ir al culto una vez a la semana, tenemos que aprender a disciplinarnos también en que una vez a la semana por lo menos tenemos que dar nuestro tiempo, nuestra vida a los necesitados. Ir donde están, atenderlos, llevarles la palabra, llevarles la ayuda, solidarizarnos con ellos. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Por cuanto lo hiciste con uno de los pequeñitos, conmigo lo hiciste. Y no estamos hablando solamente de una asistencia social, sino que la mejor forma de evangelizar va acompañada de un apoyo también social. Esa es la cuarta piedrita. Si no lo estamos haciendo, tomemos decisiones y incorporemos en nuestra vida eso. Y cuando uno hace las cosas para los necesitados, uno realmente entiende las razones del reino de Dios en esta tierra. Vamos con la piedrita número 5 y la última. 1 Corintios 4, 2. Este último punto, la última piedra que tenemos que tener, que es básica en la vida del creyente, es la mayordomía, la administración. Dios nos ha elegido para ser su pueblo, pero nos ha dado la tarea de ser administradores de sus riquezas. Dentro de los propósitos insondables del Señor, Él da de acuerdo a sus postulados. Él nos dice, bueno, a ti te voy a dar 5, a ti te voy a dar 2, a ti te voy a dar 1. Porque Él es soberano. Ahora nosotros somos los administradores. ¿Y qué vamos a darle? ¿Haremos producir lo que nos ha dado o lo esconderemos bajo la tierra como aquel hombre insensato, dice la Biblia, que lo escondió y dijo, tuve miedo y por eso lo escondí y ahora toma, ahí está lo tuyo? Y le dijo, insensato, ni siquiera tuviste un poquito de inteligencia de llevar al banco, hubiera ganado intereses aunque sea en el banco. Al haberlo guardado se ha devaluado completamente y no sirve. Dios nos da riquezas materiales, riquezas personales, nos da talentos, nos da experiencias, nos da habilidades. Como individuos, Dios nos da tantas cosas. Tenemos que aprender a administrarlas. Tenemos que saber cómo manejar todo eso. Tenemos que convertirnos en buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa es la quinta piedra. Si podemos tener esas 5 piedras en nuestro zurrón, nuestra bolsa,
sepamos que estamos caminando en los cimientos de la vida de un creyente. Y las cosas van a salir bien, porque lo que dice la Biblia es eso: el que está en su ley dice que caerán las hojas, los árboles, todo eso, pero él va a permanecer fiel y todo lo que hace prosperará en el sentido divino, no en el sentido materialista, ¿no? A veces pensamos que en este mundo prosperar tiene que ver con dinero meramente, no necesariamente. Prosperar tiene que ver con mucho más que con dinero, y a veces no tiene nada que ver con el dinero incluso. Hay personas prósperas que no tienen ningún ahorro, no tienen nada, porque, bueno, les ha tocado pasar momentos así, pero son prósperas en el Señor porque tienen muchas otras cosas que dan, que pueden dar. La riqueza en el incrédulo es acumulación. En el creyente, la riqueza es compartir. Si Dios nos ha dado algo material, hay que compartirlo. Y la administración empieza con nuestra fidelidad al Señor. Yo quiero serle fiel al Señor con mi diezmo, que ese 10% que representa totalidad. Y el Señor nunca va a dejar a sus hijos desamparados. No he visto hijo de Dios que deambule mendigando, dice la palabra, ¿no? No he visto justo desamparado que mendigue pan. Creo que hay otras piedritas más, pero estas son las 5 fundamentales de la vida del creyente.